algunas cosas. Vamos a mantener la reunión los días sábados a esta hora. Esto es importante, creo que ha sido un cambio positivo. La segunda cosa es que los que son responsables de algunas actividades siguen siendo responsables de esas actividades. Eso no ha cambiado, no ha cambiado. No es que ahora tomen pastores, no. Usted sigue en lo que se le delegó. Ahora sí pueden molestarlos, ya pueden llamarlos. Yo sé que algunos no querían llamarlos ni nada, ya pueden llamarlos. Pero eso sí, ha habido algunos cambios en la estructura de trabajo y se va a mantener los cambios tal y como se ha realizado en el mes de agosto. ¿Listos? Amén. Vamos a la palabra. Oremos. Gracias, Señor, por este tiempo juntos. Gracias porque pudimos adorarte, ser dirigidos en la alabanza y la adoración. Y anhelamos que tú hayas recibido la gloria y que de verdad estés feliz, animado, si puedo decir esa palabra, con esta iglesia. No sé si pierdes el ánimo, pero no se me ocurre dentro de mi limitado lenguaje una palabra agraciado, Señor, tal vez con este pueblo que te ama, este pueblo lleno de errores y fallas, cubiertas por tu sangre preciosa, pero que te ama. Gracias, Dios, por cada uno de los que están hoy aquí, a pesar de la lluvia, a pesar del trabajo, a pesar del cansancio. Ahora te pedimos, Señor, que hables a nuestros corazones, que nos afirmes. Señor, creo firmemente que lo que se compartió la semana pasada y lo que voy a compartir hoy y que lo que el pastor Tony va a seguir compartiendo viene de tu corazón para esta iglesia, para nuestra iglesia Entre Ríos, pero también para esta iglesia. Así que anímanos, corrígenos, dirígenos, permítenos responder correctamente a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Si usted vio la imagen que se proyectó ahí en el anuncio, el título del sermón de hoy es No te dejes devorar. Hay un texto de la Biblia que nos habla de eso. Ustedes tal vez lo conocen, se encuentra en Primera de Pedro capítulo 5. Lo cito nada más y ahorita vamos a leer el texto. Dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Bueno, de ahí es donde viene la imagen. La Biblia nos habla con toda claridad que tenemos un enemigo, que tenemos un adversario y que busca devorar pues al que se pone tonto. Así de fácil. Ahora, de esto es que quiero compartirles el día de hoy, porque la idea de la palabra, la idea del Espíritu no es asustarnos. Es más bien entendamos que eso es lo que quiere hacer el enemigo. Y por eso usa la figura del león. Bueno, en África, en Asia y todavía en algunas partes de Europa, cuando se escribe este texto, los leones eran animales muy comunes. Hoy los encontramos en África. Pero realmente en la época en que se escribe el texto, todavía en Europa habían leones. Y la gente no salía a despoblado así como así. Sabían que podían enfrentar grave peligro si encontraban estos tipos o estos animales. Y sobre esto es que nos habla el texto. Los leones tienen hoy una costumbre que pues siempre la han tenido, es atacar al animal solo del rebaño, al animal distraído, al animal herido, al animal que se aparta del grupo. Normalmente no cazan al más fuerte, cazan al vulnerable, al que se ha aislado. Y esta es la idea del apóstol Pedro. El diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Por lo tanto, ya tenemos una advertencia: no te dejes devorar. Esta es la idea. Quiero que ahora, pensando en eso, leamos ahora sí todo el texto. Primera de Pedro capítulo 5, versículo 5 hasta el versículo 11. Me debatí mucho, quiero ser bien transparente con ustedes. Si empezaba en el verso en el verso 6 o en el verso 5, trabajé diferentes versiones y
me parece concluir que la idea completa está a partir del verso 5. Aunque normalmente la Reina Valera pone desde el verso 1 hasta el verso 5 como una, para los que no saben, hay una palabra técnica para eso, se llama perícopa. La pone aparte y luego desde el verso 6 al 11. Pero otras versiones lo hacen tal como yo lo planteé, a pesar de que lo voy a leer desde la Reina Valera 60. ¿Por qué digo esto? Porque cuando uno estudia la Biblia o el texto bíblico, necesita trabajar con una idea completa. Porque si dejamos algo por fuera, entonces no entendimos todo el mensaje que el Espíritu Santo quería darnos. Y por lo tanto, para mí es importante saber dónde empieza la idea y dónde termina. Si ustedes conocen el texto, del verso 1 al versículo 4, el apóstol Pedro está hablando de los ancianos. Y en el verso 5 hace un cambio a hablar de los ancianos que tenían que hacer ejemplos a la iglesia, y empieza a hablar ya no de los ancianos, sino del resto de la iglesia. Ahora, con esto en mente, por favor, vaya conmigo, Primera de Pedro, capítulo 5, versos 5 al 11. Igualmente, o sea, de la misma manera o del mismo modo, jóvenes, estad sujetos a los ancianos. Note que, como le dije, venía hablando de los ancianos o los pastores. Y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Ok, entonces él dice, les había dicho a los ancianos que deberían ser humildes, y ahora le dice a los jóvenes, ustedes mismos deben ser humildes, pero ahora más, dice, todos deben ser sumisos unos a los otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Hay dos ideas que saltan en el texto, ustedes pueden notarlo. Uno que es la humildad o la humillación, y la otra es la ansiedad. ¿Qué tiene que ver esto con el enemigo? Porque inmediatamente dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Note que parece, si lo analizamos muy rápidamente, que estos versos están como aislados de lo anterior, pero quiero tratar de demostrarle que estos versos no están aislados, que hay una razón por la cual el apóstol Pedro dice que debemos vestirnos de humildad y que debemos tener cuidado con la ansiedad. Y esa razón es porque tenemos un enemigo. Y por lo tanto, como tenemos un enemigo que se llama Satanás, aquí no menciona este nombre, sino que le da un título que es diablo, y por eso nosotros debemos velar y ser sobrios, sabiendo que no solo es un problema nuestro, todos los demás cristianos están con el mismo desafío. Ahora, cuando Pedro escribe esto, la iglesia está siendo perseguida, especialmente por la cultura del Imperio Romano. Ellos eran rechazados socialmente. El que se convertía al cristianismo en esta época, muchas veces la familia dejaba de hablarle. No solo eran perseguidos algunos de ellos en algún lugar, sino que eran cercenados de la sociedad. Si usted tenía un negocio, la gente no le compraba porque usted se había hecho cristiano. Si usted tenía familia, la familia dejaba de hablarle y le quitaban la herencia porque usted era cristiano. Ser cristiano en la época en la que Pedro escribe no es fácil. Y muchas veces nosotros pensamos que ahora es más fácil. Tal vez sí, tal vez no. Yo pienso que aquella época fue difícil ser cristiano, y hoy también es difícil ser cristiano, solo que de una manera diferente, porque las estrategias del enemigo han cambiado.
Pero hay algunos principios que siguen manteniéndose y no importa el tiempo, la obra del enemigo es igual, pero también la obra de Dios sigue siendo igual y Dios sigue siendo poderoso. Y de esto es que sigue hablando. Note, continúa diciendo: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. No te dejes devorar. Por eso debes vestirte de humildad. Por eso debes soltar tus cargas delante de Dios. Por eso debes resistir al enemigo y entender que el único que puede restaurarnos es el Señor. Ahora notemos que Él habla de la humildad. ¿Por qué habla de la humildad? Bueno, yo quiero usar la antítesis de la humildad, exactamente el contrario de la humildad: el orgullo. Porque el problema más grande para el cristiano, o uno de los problemas a los cuales apunta el apóstol Pedro, es el orgullo. El que es orgulloso o el orgulloso es la primera presa del león. El orgulloso es el primero al cual Satanás va a actuar directamente. ¿Por qué? Porque Dios resiste la soberbia y el orgullo. Y si alguien está siendo resistido por Dios, ¿qué ayuda va a tener de Dios? Dios resiste a los soberbios. Por eso tengan cuidado, porque vuestro adversario, el diablo, anda buscando a quien devorar. Por lo tanto, ¿cuál es un peligro en el cual se encuentra el cristiano? Pues, hermanos, el orgullo. ¿Y cuál es la solución al orgullo? Pues revestirse de humildad, ponerse el uniforme que nos protege contra la acechanza del diablo, el uniforme de la humildad. ¿Por qué el uniforme? La palabra revestirse de humildad está dentro de un contexto. Es que Pedro utiliza un verbo que alude a un ropaje especial. Este ropaje era una especie de delantal que usaban los siervos en las casas de los señores en Roma. ¿Cómo se reconocía a un siervo en ciertos lugares o en ciertos momentos? Tenían una especie de delantal que usaban sobre su ropa, y eso les decía: este es un siervo de esta casa. Cuando Pedro utiliza esto, revestidos de humildad, está utilizando esa palabra que tenía que ver con el siervo. Cuando el siervo se ponía la ropa que lo hacía ser siervo en esa casa. Así que él les está diciendo: miren, todos aquellos que tienen la ropa de siervo van a ser los que tienen cierta protección. Los que no tienen este delantal de siervo, porque son soberbios y orgullosos, Dios los resiste. Muchas veces en las iglesias dicen: es que el siervo del Señor, pensando en el pastor. Pero es que los cristianos deben entender que todos fuimos llamados a ser siervos de Dios. Todos los que estamos aquí somos siervos de Dios. Usted, si es un hijo de Dios, también debe entender que es un siervo de Dios. Vivimos en una época muy linda donde la autoestima del cristiano se ha levantado y todo el mundo habla de la dignidad del cristiano, que somos hijos de Dios, que estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús. Y yo digo amén. Pero se nos ha olvidado que hay otra parte del cristianismo que nos demanda a nosotros ser siervos de Dios. Y Pedro está diciendo: cuidado ustedes que no son siervos, porque el diablo, el adversario, anda buscando a quien devorar. Hermanos, el animal que se cree fuerte, que se aleja del grupo, es el primero en caer presa del enemigo. El orgulloso se aísla,
es confiado en sí mismo y muchas veces termina devorado. Qué peligroso. ¿Cuántas veces yo he visto cristianos que empezaron a aislarse de la manada? Que empezaron a aislarse del rebaño, que empezaron a estar aparte, que ya no empezaron a relacionarse, que se les salieron de los chats, que ya no contestan los mensajes, empiezan a aislarse y ya van de vez en cuando y al final de vez en nunca y últimamente no vuelven. ¿Qué es lo que pasa con ellos? Son la primera presa del enemigo. Por el lado contrario, entonces, de acuerdo a lo que el apóstol Pedro está diciendo, para nosotros ser sobrios y velad, ¿cómo debemos ser? Debemos ser humildes, revestirnos de humildad. Santiago 4:6 dice: pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La misma expresión está en Santiago capítulo 4 verso 6. ¿Cuánto deberíamos nosotros hablar de humildad en la iglesia? Creo que es un valor que hemos ido perdiendo, que se nos habla mucho de la autoestima, se nos habla mucho de quiénes somos, se nos habla mucho de nuestras bendiciones, y creo que eso pasa en el mundo. Hoy a los chicos en las escuelas, ¿cómo se les habla de los derechos, verdad? De los derechos de los niños y las niñas. Pero qué poco se habla de los deberes. Yo, que tengo 56 años, fui criado en una generación donde primero se nos hablaba de los deberes cívicos. Los que son de mi edad o un poco más pueden recordar de eso en la escuela. Se nos hablaba de los deberes cívicos. Hoy se habla de los derechos, y no estoy diciendo que no existan derechos, estoy diciendo que también hay deberes. Pues a nivel cristiano se nos habla mucho de la autoestima, pero poco se nos habla de ser humildes. Creo que nos hemos levantado a un lugar donde no deberíamos levantarnos, y Satanás se aprovecha de esto. El mundo está rugiendo, el diablo está rugiendo en el mundo, y tristemente mucha parte de la iglesia está siguiéndole la canción. John Stott, un autor cristiano, dijo: la humildad es la medicina contra el veneno del orgullo que el diablo usa para devorar comunidades enteras. Tal vez usted no sea orgulloso, pero yo sí lo soy. Yo sin Cristo soy un tipo arrogante, juega de vivo, y yo me doy cuenta de eso, y necesito tener mi orgullo a raya. Y tal vez algunos que están aquí son como yo. Y si hay algo que necesitamos, hermanos, es estar vestidos con el delantal del servicio, el delantal de la humildad. ¿Qué tanto nosotros estamos dispuestos a servir? A servir en cosas donde no nos den, donde no nos aplauden, donde nadie nos reconoce, a hacer cosas que otros no quieren hacer. Nos encantan los ministerios que demandan aplausos, nos encantan los ministerios que quieren reconocimiento, pero hay ministerios que nadie quiere agarrar. ¿Será que nos toca a nosotros hacer eso? Esa es la primera cosa. Cuídate del orgullo. Vuélvete humilde, vístete de humildad. Pero hay una segunda idea. El apóstol Pedro sigue diciendo: echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Echad toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Sabe quiénes son los segundos que se vuelven presa del diablo? Los ansiosos. Los que se dejan atrapar por la ansiedad. Quiero explicar lo que estoy diciendo. Tenía yo 10 años y iba a la reserva indígena con mi papá. Mi papá fue misionero a los Cabécaros hace más de 60 años atrás. Fue uno de los primeros misioneros que empezó a viajar allá. Y nos agarró de noche en la montaña. Y empezó un sonidito cerca de nosotros. Primero era como un gatito, miau. Y es que un gatito en la montaña.
Y después empezó a cambiar, no a rugir, porque aquí no hay leones de estos que rugen de esa manera. Pero si usted ha escuchado a un puma, hacen como un mugido, como un Y nosotros íbamos caminando ya tarde, como a eso de las 7 de la noche, porque nos habíamos retrasado en el camino, e iba por la montaña cerca de nosotros, no sé a cuánta distancia, y sonaba y caminábamos, y al ratito y mi papá no decía nada. Al rato me dice: ahí anda el gato, ahí anda el gato. ¿Cómo cree que estaba yo con 10 años? Se me hacía así. ¿Por qué rugen? Para asustar. Ese es el propósito de los leones: asustar. Porque cuando usted está asustado, hace tonterías. Los animales asustados hacen tonterías. La manada empieza a correr y los débiles empiezan a retrasarse. Los débiles empiezan a hacer cosas incorrectas. Los cachorros, los que no tienen la sabiduría, empiezan a hacer tonterías y se alejan de la manada. No sé si ustedes han podido ver esto en la televisión. Esta es la realidad. Y por eso el apóstol Pedro dice: cuidado con la ansiedad. Porque cuando el diablo empieza a rugirte, es para que te llenes de ansiedad. Y entonces enciendes el televisor y el diablo está rugiendo. La economía está difícil, y mataron a tantas personas, y se incendió la casa, y usted sale de su casa pensando: apagaré la plancha, no la apagué. Ay, los frijoles, dejé los frijoles. Y pasamos en un puro estrés constantemente. Cuando usted sale a la calle, y si me atropellan, y si sale en un carro, y si sale un tipo con una ametralladora que va a dispararle a otros, y termino yo siendo afectado. O cuando pasa cerca a las escuelas, ¿no se asusta las personas con respecto a sus hijos? Esta es la realidad. Esto es lo que el enemigo está haciendo. Está rugiéndonos constantemente. Y mire, hay cuantos cristianos pegados a las redes sociales, solamente viendo malas noticias, permitiendo que el enemigo les ruja en la cara. Por eso Pedro dice: no se llenen de ansiedad. Antes de llenarse de ansiedad, haga algo. Eche toda ansiedad que tiene sobre Él. ¿Sobre quién? Sobre Cristo. Porque Él tiene cuidado de ustedes. Hermanos, ¿cuántos de nosotros no nos hemos llenado de ansiedad? ¿Cuánta gente dejó de congregarse después del COVID por ansiedad? Mire, ya no nos podíamos ni abrazar. Si usted se encontraba con alguien, le decía: mire, hágale así o hágale así. ¿Se acuerdan? Eso era. ¿Y cuál fue el propósito de todo eso? Asustarnos. Iglesias como estas, relacionales, que la gente se abrazaba, que comíamos juntos al principio, y cuidado si algunos todavía: uy, no, mejor solo me conecto ahí porque no tengo ganas de reunirme con tanta gente. Yo me siento mal cuando hay tanta gente, y ya se llenan de ansiedad hasta cuando están en medio de un grupo. Hermanos, hemos dejado que Satanás nos ruja en la cara. No permita eso. Agarre su ansiedad y échela sobre Dios. Él cuida de nosotros. Esta es la idea que el apóstol Pedro quiere plantearnos. Él está cuidando de nosotros. ¿Saben que Dios cuida de nosotros? El Salmo 55:22 dice: echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará, y no dejará para siempre caído el justo. Y Filipenses 4:6: pero Él da mayor gracia. 6:34, Mateo 6:34: así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Queridos hermanos, la palabra merimma que aparece, que utiliza Pedro y que se traduce
en ansiedad es una palabra que implica preocupación que divide la mente. Esa es la traducción, la definición. Una preocupación que divide la mente. Es decir, vos tenés este plan, este proyecto, Dios te está moviendo hacia X lugar, pero viene una preocupación que jala tu mente y te la lleva a otra cosa. Dios quiere hacer algo en tu vida, estás animado y entonces viene una preocupación que agarra tu mente y trata de jalarla hacia otra cosa. Lo que el apóstol Pedro está diciendo: agarre esa preocupación y póngala delante del Señor, porque Él es el que le está cuidando. ¿Cuántos de nosotros olvidamos que el Rey de Reyes es el que nos está cuidando? Pero nos volvemos pasivos y dejamos que el diablo nos ruja en la cara. ¿Te estará rugiendo esta semana? ¿Te estará rugiendo por las finanzas, por la salud, por el cáncer? Ay, mi mamá murió de un ataque cardíaco y mi papá también. ¿Y será que ahora soy yo? Y el menor síntoma ya estábamos todos asustados. Por favor, no deje que Satanás le ruja en la cara, por favor. Practique un poco en su casa. Analice qué lo pone ansioso. Piense, por favor, cuando usted se siente estresado. No estoy pensando que tal vez llegó al punto de necesitar ayuda psicológica, aunque puede ser, algunos ya la necesitan. Que la ansiedad llegó a tal punto que necesita tal vez hasta ayuda psiquiátrica. Pero no estoy diciendo eso, estoy pensando en nuestras ansiedades normales, que nos llenan de estrés y que ya no nos permiten estar controlados. Póngale nombre, evalúe qué es lo que le pone ansioso, escríbalas y vaya delante de Dios y ore sobre esto y dígale: Señor, esto me está poniendo ansioso. Me estoy dando cuenta que cada vez que esto pasa no me siento bien. Me doy cuenta que cada vez que alguien me llama por teléfono, esto me está pasando. Señor, cada vez que mi hijo se va para la escuela o para el colegio, no siento paz. Escriba eso y luego llévelo en oración delante de Dios y usted va a ver algo extraordinario en su vida. Pero el problema es que muchas veces no dejamos que Dios se haga cargo de esto. Y yo debo ser humilde. Debo reconocer que no puedo, que lo necesito a Él, que necesito su fortaleza, que necesito su poder. Pero muchas veces no nos gusta reconocer que somos débiles. No nos gusta reconocer que no podemos. Karen Hobbs escribió: la oración de entrega es la humildad en acción. Me gusta esta frase. La oración de entrega es la humildad en acción, porque nos encanta la oración de petición. Señor, dame. Señor, quiero un carro. Señor, dame un mejor trabajo. Señor, cuida a mi familia. Estas son las oraciones nuestras. Yo creo que por eso el Señor nos puso que somos como ovejas, ¿verdad? Yo pienso que cuando el Señor nos oye orando, estamos: dame, yo quiero, bendíceme. Esa es la iglesia orando, como un montón de ovejas. Pero la oración de entrega: Señor, aquí está mi familia, aquí está mi esposo, aquí está mi esposa, aquí está mi salud, aquí está la iglesia, aquí están mis finanzas. Esas oraciones son más difíciles porque queremos las cosas, queremos las bendiciones, pero cuánto nos cuesta entregar. Y yo creo que muchas veces no recibimos todo lo que Dios quiere darnos porque estamos con la mano cerrada. Y para poder recibir, usted tiene que soltar. Y para poder recibir, yo tengo que soltar. Y muchas veces lo que necesitamos es soltar las cosas que tenemos tan agarradas y entregarlas en las manos del Señor, y podemos recibir lo que Dios tiene para nosotros. Y ahora Pedro dice:
Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, él anda como león rugiente buscando a quien devorar. La palabra sobrios implica ser equilibrado. No solamente no ser borracho, eso no es la idea. Es alguien bien consciente de sí mismo, alguien que sabe dónde está, alguien que sabe dónde está parado, alguien que sabe lo que está sintiendo, alguien que sabe lo que está pasando. Cuando usted está ansioso, usted no sabe eso. La ansiedad lo descontrola. Él dice: no le ponga atención al rugido. Usted necesita ser sobrio. No salga en carreras en el momento del temblor, porque termina saliendo en calzoncillos. Eso es lo que le pasa a muchos. Mucha gente en medio de los terremotos mueren por las locuras que hacen, ni siquiera por el terremoto. Cuando el león ruge, nos tiemblan las canillas, dirían los abuelos, y queremos salir en carrera. Pedro dice: no, sea sobrio. Pero por el otro lado dice: velad, esté despierto, esté atento, sepa lo que está pasando. Porque vuestro adversario, Antidicos, el diablo, el acusador, anda. Y yo quiero que note, porque Pedro usa dos palabras que son del lenguaje de tribunales. Es decir, usted necesita entender que el diablo es un opositor, que el diablo es alguien que está contra nosotros. Ese es el término que él utiliza, un adversario. No solamente, por favor, yo quiero que entienda, no está hablando de un animal, es solamente una figura, para que usted y yo entendamos que ahí, a nivel espiritual, hay un ser que está siendo nuestro adversario, que está siendo contrario a nosotros. Pero ¿por qué la palabra diablo? Porque él es el acusador, él es el que está siempre en una actitud de acusación contra nosotros. ¿Cuál es uno de los rugidos más poderosos del diablo? Cuando fallamos, cuando pecamos. Y después dice: ve lo que hizo, ve. Y el domingo estabas allá con la mano levantada, y no es que confiabas en el Señor y ahora te agarró jugando tiempos. No era que jugabas, que confiabas, y mira, ahora estás jugando. Esa es la labor del diablo, y Pedro lo entiende. Todos esos son rugidos. Por lo tanto dice: resístanle. ¿Cómo? Firmes en la fe. ¿Cómo puedo yo resistir las voces del diablo? Pedro nos dice una manera: es por medio de la fe. Ahora, ¿cómo viene la fe? Esto es un tema más amplio. Por medio de la palabra de Dios. Porque la palabra fe es confianza. Confianza en que Dios es Dios. Confianza no en la fe, sino confianza en el Dios de la fe. Así que la manera que Pedro nos dice para resistir al diablo no es reprenderlo. Ahora, no estoy diciendo que no haya que reprenderlo. Hay otros textos que dicen que reprendamos al diablo, pero dentro del contexto, cuando él nos está rugiendo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pelear la batalla de la fe, mantenernos creyendo. ¿Qué debe hacer esta iglesia? Mantenerse creyendo. El diablo está rugiendo y usted crea. El diablo lo está acusando, manténgase creyendo. El diablo está trayéndole mentiras, usted manténgase creyendo. El diablo está haciendo rugidos que lo llenan de ansiedad, usted manténgase creyendo. Yo debo mantenerme creyendo, debo mantenerme firme en aquello que Dios ha hablado en su palabra sobre mí o sobre la iglesia. Una de las estrategias del enemigo entonces es enfocarnos en la ansiedad, porque cuando nos enfocamos en el rugido, dejamos de confiar en Dios. Aquí está la cosa. Por favor, vuelvo a citar el texto. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe. ¿Recuerdan de Efesios la semana pasada, capítulo 6, que podamos resistir en el día malo? ¿Recuerdan? Ok, es la misma idea.
Es la misma idea. Usted debe usar el escudo de la fe con la cual pueda apagar los dardos de fuego del maligno. Es de esto que está hablando Pedro. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. No tengan actitud de mártir. Pobrecito yo, solo a mí me pasan estas cosas, solo yo sufro así, solo a mí me dan estas enfermedades, solo a mí me vienen estos problemas. No, todos tenemos ataques del enemigo. Aquí está la cosa: más el Dios de toda gracia, más el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco tiempo. ¿Sabe que necesitas entender algo? Dios va a dejar que muchas veces padezcamos un poco. La única manera de que seamos fuertes en la fe es que nuestra fe sea probada. Y el que va a probar nuestra fe es el enemigo. Así que Dios va a permitir que padezcamos un poco tiempo. Usted está creyendo que Dios lo va a bendecir, que Dios lo va a prosperar económicamente, y usted toma la decisión: voy a empezar a ser fiel con mis finanzas al Señor. Usted hizo eso e inmediatamente el enemigo empieza a trabajar contra sus finanzas. Usted ha estado padeciendo de una enfermedad y usted empieza a creer: Dios es mi sanador, y de una vez vienen las debilidades del cuerpo y Dios dice: ok, vamos a ver. Usted empieza a servir en matrimonios y nunca ha tenido broncas serias en el matrimonio, y ahora empieza a tener broncas serias. Por eso a algunos no les gusta servir al Señor, porque dicen: es que yo estaba bien, pero ahora que estoy sirviendo al Señor tengo tantos problemas. ¿Por qué? Por esto, hermanos. Se lo vuelvo a leer: después de que hayáis padecido un poco de tiempo. Y el problema es que cuando empezamos a padecer nos salimos de la fila. Y estábamos así de que pasara la prueba y nos salimos y tenemos que volver a empezar. Ahora él usa unas palabras buenísimas. Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Aquí está la cosa maravillosa. Sí, hay un león que anda rugiendo, y por lo tanto debemos velar. Por lo tanto nosotros debemos resistirlo, pero la victoria es segura. No se desanime cuando la cosa está dura, porque la victoria es segura, porque Dios es el que te está construyendo. Y esto es lo que Pedro quiere concluir. Escuchen estas palabras: el Dios de toda gracia. La palabra gracia es regalo, regalo inmerecido. Él no es el Dios de la gracia, es el Dios de toda gracia. Porque aquí no está hablando de salvación solamente, es que hay más gracia. Hay gracia oportuna para el socorro, dice la Biblia. Así que hay momentos donde yo necesito la gracia para soportar una tentación. Hay momentos donde necesito la gracia para enfrentar un problema. Hay momentos donde necesito la gracia para salir adelante en medio de una enfermedad. Y ese es el Dios de la gracia. Ese Dios que nos llamó, ¿qué va a hacer? Número uno, los perfeccione. Esta palabra que Pedro utiliza es de donde viene la palabra catarsis. En este caso es catartisei. Significa reparar. Es edificar, pero tiene que ver con reparar. Él los va a reparar. ¿Se siente usted débil? ¿Se siente quebrado? ¿Se siente que algo se salió de donde tenía que hacer? ¿Se siente enfermo? ¿Siente que las cosas no están caminando? Tranquilo, el Dios de toda gracia te va a reparar. Muchas veces olvidamos eso.
Y voy a decir algo, el Dios de toda gracia va a reparar esta congregación. No importa si se siente quebrada. El Dios de toda gracia va a reparar tu vida si te sientes desanimado, si sientes que ya no puedes, si sientes que te saliste del camino, si sientes que ya no estás en el propósito. El Dios de toda gracia te va a reparar. Afirme, dice el Dios de el mismo os perfeccione, afirme. Esta palabra afirmar es estabilizar. Algo que estaba flojo, algo que no estaba firme, algo que no estaba fuerte, va a ser estabilizado. ¿Me estoy dando a entender? Es como cuando un constructor lo toman y dicen, mire, esta pared no está bien. ¿Qué hacemos? ¿La botamos? No podemos, porque si la botamos dañamos toda la estructura. El constructor dice, bueno, aquí hay una solución. Vamos a poner una columna aquí, otra columna allá y otra columna allá. Vamos a abrir aquí, vamos a perforar, vamos a poner una buena placa y vamos a construir columnas y vamos a sostener esa pared. Eso es lo que está utilizando. Él va a afirmarle. Él va a afirmarle. Dios va a afirmar esta iglesia aunque el diablo ruja. Dios va a afirmar tu vida aunque el diablo ruja. Pero para eso nosotros debemos ser humildes. Para eso nosotros debemos echar la ansiedad sobre Él. Tercera palabra, fortalezca. Una placa sólida que hace que usted ya no se va a mover. Hermanos, claro, para que eso pase, primero tenemos que pasar por la otra parte. Y no nos damos cuenta que Dios mismo permite que el diablo ruja, que Dios mismo permite que pasemos sufrimiento, porque el resultado va a ser reparados, estabilizados, fortalecidos y cimentados. Todas son 4 palabras que tienen que ver con la construcción. Sí, el sufrimiento es por un poco tiempo, que nos sostiene y nos cimenta. No se deje devorar, hermano. El orgullo está a la puerta. El orgullo está a la puerta tocándole. No le abra la puerta de su corazón al orgullo, más bien vístase de humildad. No sea presa fácil de la ansiedad. Cuando la ansiedad toca la puerta, tome esa ansiedad, póngale el nombre y llévela delante de Dios en oración. Porque cuando el diablo ruge, usted puede resistirlo por la fe. ¿Sabe por qué? Porque la victoria está segura. Porque el Dios de toda gracia, el Dios de toda gracia lo va a hacer. El Dios de toda gracia que lo llamó a la gloria. No nos llamó al fracaso. No nos llamó para terminar en el infierno. No nos llamó para ser la vergüenza de este mundo. Nos llamó para experimentar su victoria. ¿Qué área de su vida está vulnerable al rugido del león? ¿Será que hay orgullo, ansiedad, aislamiento, debilidad? Si usted está escuchando el rugido, es una advertencia, no es una sentencia. Se lo vuelvo a decir, si usted está escuchando el rugido, es una advertencia, no es una sentencia. Solo revístase de humildad, entregue sus ansiedades y vigile su vida resistiendo en la fe. No te dejes devorar, no te dejes devorar, iglesia. Confía en que Dios puede restaurarte. ¿Estás débil? Sí. ¿Estás cansado? Sí, no hay problema. Él puede afirmarte. ¿Estás queriendo dejarlo todo? Agárrelo y ponga eso delante del Señor. Y usted va a darse cuenta que va a ser fortalecido en el Señor. Permítame orar. Dios, no negamos la batalla. No negamos el rugido. No negamos los dardos de fuego.
solamente proclamamos que tú eres más poderoso. Tú eres el Dios de toda gracia que nos llamó. Y si hay alguien aquí, Dios, que se siente cansado, débil, frustrado, ansioso, hoy, Señor, pido que afirme su corazón con la palabra. Si alguno de los que estamos aquí, Señor, hemos abierto la puerta al orgullo, habla a nuestro corazón para que podamos revestirnos de ansiedad, de humildad, para que podamos ponernos el delantal de la humildad, dispuestos a servir. Mira el delantal de la humildad y no permita, Señor, que el orgullo llene nuestro corazón, porque tú resistes al orgulloso y das gracia al humilde. Los que estamos aquí reconocemos que te necesitamos. Ahí donde tú estás, por favor, dile: Dios, reconozco que necesito tu ayuda, necesito tu fortaleza, necesito tu ánimo, lo necesito en mis finanzas, en mi trabajo, lo necesito en mi casa, con mis hijos, con mi esposo, con mi esposa, lo necesito con mis padres, lo necesito para soportar la tentación, lo necesito cuando estoy solo, lo necesito cuando estoy con otros. Te necesito. Hoy reconocemos nuestra necesidad de ti. Señor, nos vestimos de humildad hoy. Reconocemos, Señor, que te necesitamos a ti y sabemos que tú, oh maravilloso Dios, nos llenas de tu gracia, Señor, porque tú das gracia a los humildes. Trae gracia a esta iglesia. Trae tu gracia a esta iglesia. Restaura a esta iglesia. Restaura al cansado, restaura al débil, restaura al que cayó, restaura el llamamiento, restaura liderazgos, restaura ministerios, restaura matrimonios, restaura nuestras vidas, Señor. Restaura tu iglesia como es tu palabra. Afírmanos, Señor. Gracias, Dios. Te damos gracias. Y te damos gracias. Puedes darle gracias al Señor ahí donde estás. Puedes fortalecerte en la fe como Abraham, dando gloria a Dios. Y dile: Dios, gracias porque fortaleces mi vida. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Amén. 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 Dieguito, por favor, pasa adelante. Gracias, hermanos. Que el Señor les llene de paz.